por qué el feminismo es un movimiento que incomoda. Absurdo que sigamos luchando por algo que se inició hace 100 años. Como estás cuestionando lo que es mi normalidad, entonces es cuando lo siento yo como agresión, aunque realmente no es una agresión. Porque luego tergiversan el Sí. término del feminismo como es que ellas quieren ser superiores. Estás llegando a un espacio seguro. Una zona en la cual puedes expresarte libremente. Cuestionar nuestra forma de ser, pensar y actuar. Te invitamos a sonar juntos con Tequila para la herida. Cuando es cuestionada nuestra realidad y se pone en riesgo nuestras creencias, nuestras normas, nuestras leyes, nuestras costumbres, es muy normal que esto pueda llegar a generar incomodidad. En los movimientos políticos y sociales esto es algo recurrente. Un ejemplo de esto podría ser el movimiento por la lucha de los derechos civiles de las comunidades más marginadas de los Estados Unidos que encabezó en su momento Martin Luther King, en el cual se buscaba la igualdad de derechos, sobre todo para las personas afrodescendientes. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este segundo episodio de Tequila para la herida. Pues vamos a dar un poquito de contexto de lo que vamos a hablar. El día de hoy vamos a hablar de... Hablando de movimientos que incomodan, vamos a estar hablando sobre el movimiento feminista. Mi nombre es Magali González y estoy acompañada de Adrián Silva. Y pues para dar un poquito de contexto histórico desde cuándo viene esta lucha, pues estamos hablando de una lucha que quizás hoy en día ha tomado mucha fuerza por todo el boom de las redes sociales y que de alguna manera esto abre una puerta a las problemáticas que se ven cotidianamente y que hoy en día se exaltan y se hablan. Pero es una lucha, esta lucha no es reciente, esta lucha lleva más de 100 años, en la cual quizás se pueden ver desde el momento en el que yo creo, personalmente, históricamente, el momento en el cual las mujeres empiezan a romper más paradigmas, a romper más estereotipos, es gracias a un suceso que quizás no fue el correcto, pero les ayudó a las mujeres a buscar una igualdad y a romper los estereotipos de ciertas profesiones que podían realizar, ¿no? Que fue en el caso de la Primera y Segunda Guerra Mundial, que gracias a esto las mujeres tuvieron que empezar a desarrollar labores de fuerza que normalmente los hombres eran los que realizaban, y como los hombres estaban en batalla o en guerra, pues las mujeres se vieron forzadas a realizar estas nuevas profesiones para ellas, pero al final de cuentas les abrió más panorama a que las mujeres eran capaces de hacer muchísimas más cosas. Y entonces hoy en día, contextualizando más a la actualidad, esta lucha no es ajena a ese proceso. Si vemos un contexto, pues 100 años de repente dices, deberíamos estar en otro punto, deberíamos de tener una realidad, porque dices, son 100 años de lucha, ya deberíamos de ser iguales, me deberían de respetar por ser humano, independientemente de mi género, pero aún así siguen existiendo bastantes palabras, bastantes frases que cotidianamente escuchan las mujeres, y sobre todo las mujeres que están saliendo a manifestarse por sus derechos. Así es, este movimiento nace desde un hartazgo, ¿no? Porque el feminismo busca y defiende una igualdad de derechos sociales, políticos, legales, de salud, de salario, y como lo mencionas, es una lucha que tiene más de 100 años y parece un poco ahí como absurdo que sigamos luchando por algo que se inició hace 100 años, que en este punto estamos en marzo de 2023 y todavía existen muchas desigualdades, irregularidades también en el tema social, político, de derechos, etcétera. Y aún así nos seguimos topando con personas que no entienden sobre el movimiento, que están hasta en desacuerdo de que se sigan promoviendo y buscando esta igualdad. Hay personas que no lo entienden y lo atacan. Esa es la parte, creo que medular, ¿no? O sea, Sí. que es muy recurrente. Si no lo entiendo, entonces lo veo como ataque, entonces lo repelo y no está bien. Pero es precisamente con lo que decía en un principio, como estás cuestionando lo que es mi normalidad, entonces es cuando lo siento yo como agresión, aunque realmente no es una agresión. Están pidiéndote que las respetes, que las hagas valer por el simple hecho de ser humanos, independientemente
del género, de la cuestión genital, si lo quieren ver de esta forma, que se vean como iguales, como una paridad. Uh-huh. Y obviamente a lo mejor desde la postura en donde nos ha tocado crecer y aprender, pues no podemos dimensionarlo, porque yo he escuchado a muchos hombres y también mujeres que dicen, pero es que ¿para qué se siguen manifestando si ya somos iguales? Las mujeres ya pueden trabajar, las mujeres ya pueden votar, las mujeres se pueden vestir libremente, las mujeres tienen un buen salario. Sí, hasta un cierto punto. O sea, sí es cierto que ya tenemos muchos más derechos que las mujeres de hace 100 años atrás y décadas también atrás. Eso es verdad. Pero no podemos decir que ya somos iguales, porque todavía los hombres siguen teniendo ventajas solamente por nacer varones. Nada más por eso. Pero vamos como por la pregunta como medular. ¿Por qué creemos, o desde nuestra perspectiva, lo que nos ha tocado oír como docentes quizás, o personas en general, creo que a más de alguna de las personas que nos están escuchando o viendo les ha tocado escuchar como palabras que estigmatizan? Entonces la pregunta con la que quiero partir como toda esta conversación es: ¿por qué el feminismo es un movimiento que incomoda? ¿Sí? Y vamos, creo que si aterrizamos por palabras que quizás hemos escuchado, en frases que hemos escuchado, ¿cómo estigmatizan lo que es un movimiento? Uh-huh. Pues es que estamos hablando de una forma de ser, pensar y actuar, uh-huh, ¿no? Y en este contexto donde el machismo le proporciona ventajas o privilegios a los hombres, normalmente a los que les incomoda este movimiento es a ellos. A los hombres. ¿Sí? Y a lo mejor podemos comprender, entre comillas, que ellos no tengan esta flexibilidad o interés para poder escuchar cuál es la perspectiva y cómo se vive desde el lado de ser mujeres, porque estamos hablando de un contexto cultural, ¿sí? Porque algo que debemos de tener muy en claro es que depende de tu contexto, depende de tu cultura y en qué parte del mundo naciste. Esas son como las reglas que se te enseñan como hombre y como mujer. Entonces, si nosotros ponemos como en la mesa de, es que los hombres van a tener que ser más flexibles en unos temas, por eso cuesta ahí como tanto de cómo ellas van a ser más que nosotros, porque luego tergiversan el término del feminismo como: es que ellas quieren ser superiores, ellas nos quieren mandar, ellas quieren tener la razón en todo, ya no les puedes decir nada. Entonces es como, ok, con eso tú deberías de reconocer cuál es tu privilegio como hombre, ¿no? Si tú dices, ellas nos quieren mandar, piénsalo tú eres el que manda y esa es una posición cómoda. El feminismo no busca ser superiores a los hombres, no queremos irnos para arriba, queremos igualdad. Que si tú tienes el privilegio de tener un buen salario solo porque eres hombre, el feminismo dice: yo quiero ganar lo mismo que tú. Sí, desempeñamos la misma labor, la misma igualdad. Ajá, sí, claro. Y digo, estamos hablando otra vez desde nuestro contexto y tal vez desde nuestro privilegio también, porque no conocemos el contexto real de cómo sucede en otras partes del mundo. Y no puedo decir, es que a mí nunca me ha pasado. Y como a mí nunca me ha pasado, no existe. Ajá, así de. Absolutely. Pero es que yo nunca he discriminado a una mujer. ¿En serio? Yo nunca he visto a un hombre que discrimine a una mujer. ¿En serio? Más bien es que normalizamos las situaciones. Sí. Y es la parte incómoda. El que me pongas a mí a razonar en qué momento he sido esta persona que dijo una palabra. Uh-huh. Que normalizó que la mujer es la que me tiene que servir la comida, que normalizó que la mujer es la que me tiene que lavar. Entonces es normalizar. Entonces uno asocia de ahí, yo nunca lo he hecho. Ajá, sí, claro, o sea, es que en mi casa siempre se ha educado igual, ¿no? Entonces es como, yo como hombre, yo le ayudo a mi mamá a lavar los trastes. ¿Le ayudas? ¿En serio? O sea, es tu parte. Ajá, es como, no me toca lavar los trastes, pero yo le ayudo. Entonces hay que reconocerle a los hombres, reconocer otra vez entre comillas, las cosas que no se han hecho bien durante
toda la décadas, historia, ajá, siglos. y que ahora digan, es que ahora yo lo hago, entonces la desigualdad no existe porque en mi casa no me lo enseñaron. Muy bien, desde tu privilegio y desde tu contexto, no podemos decir que es igual para todo el mundo. Y luego cuando los hombres nos quieren enseñar cómo tenemos que defender nuestros derechos. Sí, esa es la parte, ay, que yo como varón digo, chale, yo como, si no sé lo que vives tú como mujer, ¿cómo te voy a decir cómo tienes que hacer tu lucha? Y ahora, pongamos en contexto real, cuando nos toca a nosotros defender ciertas situaciones, defienden a capa y espada, y no me voy lejos, me voy con el fútbol, o sea, para defender a su equipo, luchan. Digo, porque ahí quizás no se nos hace absurdo. Acá simplemente lo que ellas, por lo que se está manifestando es por, ahora sí que no nada más por la igualdad de derecho, es por una situación de que matan a una mujer por el simplemente hecho de ser mujer. Y aquí me gustaría poner una de las cosas que hemos oído y que sí hemos discutido, esta parte de las estadísticas, que matan a hombres que a mujeres. Entonces, a ver, partiendo, voy a escuchar primero a la dama, porque ahora sí que creo que se necesitan ustedes, en este caso yo voy a escucharla a ella y vamos a debatir de las situaciones, de cómo lo vimos quizás por fuera, que ustedes cuestionen a las mujeres que tienen cerca. Es que no tenemos que irnos tan lejos. No. Tienes mamá, tienes hermanas, tienes tías, tienes abuelas, tienes hasta pareja, ¿no? Si eres heterosexual. No tienes que irte tan lejos, pregúntales, cuestiónalas, ¿qué significa ser mujer para ellas? ¿Cuántas veces en la vida se han sentido en peligro solo por ser mujeres? ¿Cuántas veces tienen que estar al pendiente de si llegaron bien o no a casa? Que a veces la violencia se ve dentro de la misma familia y la misma familia dice, no, cállate, no es cierto, aquí no pasa nada, tu papá no te pudo haber hecho, tu abuelo no te pudo haber hecho eso. ¿Qué va a decir la gente? Es una tontería, es un invento. Entonces desde la misma familia estigmatizan y anulan el que tú puedas expresar, el decir, es que me violentaron, sea cual sea el grado de violencia. Entonces es de, ay, pero a muchas les pasa y siguen con su vida. Sí, es que a final de cuentas es también lo que desgraciadamente les han enseñado, que me tengo que callar. Me pasó y para que estemos bien, me tengo que callar. Sí, y hablando de estas estadísticas, que a los hombres les encanta hablar de estos temas, ¿no? Desde más cómo lo viven ellos, sí. Ajá, así como de, oigan, matan a más hombres que mujeres y nosotros no andamos haciendo argüende, nosotros no andamos rompiendo paredes y ustedes hay el 1% de mujeres a comparación de los hombres y vean todo el argüende que hacen y es como, ¿cuáles son las causas? ¿Por qué no basta el 1%? Sí. O sea, si el porcentaje es mucho mayor en hombres, ¿qué están haciendo ustedes para poder deconstruirse también? Para salir de un contexto cultural también que a lo mejor los puede llevar a eso. Y ojo, no estamos diciendo que está bien que haya menos hombres que mujeres o que sufran de más violencia ellos que nosotras. No estamos diciendo eso, ¿ok? Estamos diciendo que son dos luchas completamente diferentes y que tenemos que saber cuál es el trasfondo real desde cada una de estas situaciones. Entonces es como, esas no son las formas. Ay, esa palabra, esas no son las formas. Ahí sería como de, ok, ¿cuáles serían tus formas? Ajá. Si, por ejemplo, Magali mencionó algo muy cierto, o sea, esa lucha de las mujeres no nos corresponde a nosotros. Y si ya están cifras y nosotros estamos viendo que hay cifras en las que hay muchísimos hombres que son o sea, que desaparecidos, X, Y, Z, que estamos haciendo nosotros como para que hacer escuchar nuestra voz y no normalizar la violencia. Porque, pues ya mi vecino ya se fue, desapareció, pues que estamos haciendo nosotros como varones para decir también nuestras vidas, ¿vale? Ellas están haciendo su lucha y es muy válido. Entonces simplemente creo que es una situación de aprender a respetar y conocer las causas, porque el principal problema por las cuales vienen a todas las palabras estigmatizantes es desconocimiento, sí, desconocimiento total. Y también que no tienen apertura de decir, ok, quiero escuchar, quiero conocer, sí. Explícame a lo mejor
desde donde a mí me tocó crecer, nacer o aprender, pues yo no lo conozco, ¿no? Y por ejemplo, nosotros que trabajamos en la docencia, y yo en especial, Sí, que, la materia que que te toca. imparto la materia de perspectiva de género, que es una materia pues nueva, Reciente. entre comillas, tiene 2 años Ujú. apenas que se imparte en el nivel con el que nosotros trabajamos, que es en la adolescencia. Y toparnos como con situaciones o toparme con este tipo de situaciones que muchas veces, la mayoría de las veces viene de hombres, Ujú. ¿no? Que ellos me cuestionan como una forma como de alegato, de pero ¿por qué? Pero ustedes también, pero las mujeres también hacen esto y dicen que nada más los hombres, Ujú. pues no. Lo malo es que viene de un entorno hostil, no de un Ajá. entorno de pregunta para saber. Es una Ajá. pregunta hostil para retarte Ajá. y que tú sola quizás te contrapongas. Ajá, sí, claro, pero digo, yo creo que todas las mujeres tenemos muchos argumentos y yo, la verdad, honestamente lo hablo yo desde un privilegio, o sea, a mí nunca me ha tocado vivir una situación como sumamente violenta, pero no tendría que vivirlo para poder defender la causa, ¿no? Porque luego pensamos en que violencia es solamente llegar como al grado más alto. O sea, ¿a ti no te han hecho estos grados? Porque no te han golpeado, ya no es violencia. Ajá, o sea, no. Pero me han celado, no me han contratado en lugares porque soy mujer, no me han ascendido en algún lugar porque soy mujer, no puedo salir tranquila a la calle, no me puedo vestir libremente, no me puedo expresar libremente. Todos los jefes que he tenido han sido hombres y que a veces es como, ay, está exagerando, ¿no? O sea, que a lo mejor me han escuchado y es como, ay, sí, yo veo cómo lo arreglo. Pero en realidad no hay un trasfondo, no hay un cambio real y estas nuevas generaciones, con la bondad del internet, a lo mejor es un poco más sencillo que lo vean, pero si tú no tienes la apertura de querer aprender, no sirve de nada, no sirve de nada en estas personas que realmente no tienen la voluntad de decir, ok, voy a escucharte. Y si tú como hombre no puedes ser feminista y estás interesado en el tema, ¿qué puedo hacer yo para aportar? Sí. Sí, pues yo como varón, bueno, estas discusiones yo con Magali ya las habíamos tenido con anterioridad y precisamente, pues obviamente perfectamente sé que quizás yo no me puedo sumar al movimiento feminista, pero ¿qué está en mí? ¿Qué herramientas puedo dar yo para que ellas las utilicen como escalera? Es decir, ¿qué cimientos te voy a poner yo como varón para que tú como mujer te pongas a la par de derecho, a la par de seguridad, a la par de muchísimas cosas que nos van a llevar y nos van a servir a ambos géneros? A ambos. Sí, porque luego los hombres no dimensionan que el feminismo nos beneficia a todos, Sí. no solamente a las mujeres. Ha habido muchas leyes que las mujeres con mucha lucha han logrado y en ningún lado hay una cláusula que diga solo protege a las mujeres. Es a la persona que sufra de este tipo de violencia, acusación o lo que sea, persona, esta ley le protege, no solamente a las mujeres. Sí, un claro ejemplo quizás podría ser la ley Olimpia, que en su momento muchos hombres pensaban que solo protegía a las mujeres, pero no, si también difunden tus imágenes como varón, tú también puedes proceder legalmente. Entonces, a final de cuentas, esa lucha que una mujer dijo no está bien, voy a empezar a realizar ciertas situaciones para que se regule esta situación y se pene, no es nada más exclusivamente para las mujeres, es para todos, independientemente de quién seamos y de dónde vengamos, nos defiende a todos. Y es que todos tenemos algo que aportar, todos como hombres, como mujeres, como individuos, como niños, adolescentes, adultos, todos tenemos algo que aportarle a esta sociedad. Y cuando nos peleamos y parece que es una guerra entre hombres y mujeres, ahí es como que distorsiona todo, ¿no? El objetivo no se cumple porque es como hombres contra mujeres y es que no es así, es un todos contra algo que no está bien, no está correcto, contra una cultura machista, contra algo
que ha dejado tantas heridas a hombres y mujeres. Ujú. Entonces el decir, ay, pues eso te toca a ti, pero esas no son las formas. Búscate otra forma menos ruidosa de pedir por tus derechos. Sí, ok, ya dijimos de una palabra que escuchamos mucho que fue, esas no son las formas, ya dijimos cuáles son las formas, cuestiónate tú cuáles son las formas correctas y compártelas, porque yo creo que cualquier persona que quiere buscar algo, entonces dime cuál sería tu forma y podemos llegar a un acuerdo, pero siempre y cuando realmente ese acuerdo me vaya a servir. Y que sea funcional. Que sea funcional. Porque luego es como de que, ay, pues nada más párense en el pidan. Palacio de Gobierno y ahí pidan. Es que ya se intentó, no Sí. funciona. Y si destruyendo todo tampoco funciona, entonces creo que la manera pacífica, no digo que no sea una opción, sí lo es, pero a veces hay que hacer ruido para que te escuchen. Otra palabra que estigmatiza que me gustaría abordar tiene que ver, quizás va asociada un poquito como a la gordofobia, porque dentro de las cosas que ponen algunas mujeres en el movimiento feminista hablan sobre cuando sufren de algún tipo de abuso de índole pues, sexual. Uh-huh. Entonces, cuando es una mujer de talla grande, cuando es una mujer con obesidad o con sobrepeso, o sea cual sea la condición física que tiene esa mujer, porque ahora sí que no sabemos por qué situación, que ese es otro tema que quizás en un futuro abordemos, pero por qué el hombre estigmatiza a esa mujer de decir, ay, ¿a ti quién te va a querer para eso? Uh-huh. Entonces es como de, pregúntale a las mujeres, porque ahora sí que niñas, indígenas, afrodescendientes, latinas, güeras, de todos lados yo creo que han sufrido algún tipo de abuso que en muchas ocasiones desgraciadamente termina en abuso sexual. Es que si lo vemos desde la parte absurda, perdón que te interrumpa, adelante. Es como, ay, ¿a ella quién la va a pelar? ¿A ella quién la va a querer abusar sexualmente? Como si fuera un halago. Ya sé. Así, ay, gracias por abusarme, gracias por acosarme. Claro que no, o sea, es justamente eso, es una lucha que sin importar la condición de edad, porque ocurre desde bebés, Sí, sin importar tu género, sin importar el sexo biológico, sin importar raza, el peso, sin importar nada. Solamente puede llegar alguien y violentarte y decir, ay, te estoy haciendo un favor. Ay, sí. No, o sea, oye, es que me están piropeando y tú le dices algo y es como, ay, te estoy haciendo un favor. Así que estuvieras tan acá. Ajá. Así dices, pues nadie te pidió ese favor, gracias, pero nadie te pidió de ese favor, guárdatelo. Uh-huh, sí. Entonces, sí, o sea, para mí es una de las palabras que caen en lo ridículo, porque dices, neta, no conocen de situaciones cuando hablamos de que diariamente niñas de diferentes edades, de diferentes etnias, de diferentes tallas son abusadas, y no solo, ahorita estoy hablando específicamente de niñas porque hablo de feminismo, pero como decía Magali, tampoco distingue género. Entonces creo que cuestionémonos cada vez que vayamos a abrir la boca, si lo que voy a decir tiene un razonamiento real antes de emitir una opinión tan fuerte que estigmatiza y que aparte sobajas a una mujer por el simple hecho de su complexión física. Uh-huh. Es totalmente absurdo. O cuando no le creemos a alguien, ¿no? Alguien que decide alzar la voz y decir, sufrí de este tipo de violencia del que haya sido, y luego, ay, claro que no, quiere llamar la atención. Ajá. Minimizar. Ajá. O sea, es minimizar, es poner ni siquiera en duda. No, porque ni siquiera le das la opción de tela de juicio, así, vamos a ver si es cierto. Luego dices, ay, por favor, no te creo porque así, mírate. Ajá. O luego cuando denuncias a alguien o denuncian a alguien que tú quieres, que conoces, y es como, no, pero él es una persona buena, él nunca le ha hecho daño a nadie. La doble moral. Está mintiendo, ¿no? Y una de las frases que más pues me resuenan con este tema del feminismo es: todas las mujeres, todas hemos sido agredidas en algún momento de la vida
pero ninguna mujer conoce a un amigo o familiar que sea agresor, ¿no? Si lo ponemos así, los números no dan. No dan. Entonces, si ningún hombre acosa, si ningún hombre violenta, entonces, ¿por qué todas hemos sufrido de ello? De acoso. O sea, los números no dan. Este tema da para mucho. Sí. Y de verdad, digo, es un tema que a mí me apasiona mucho porque soy mujer y porque lo comprendo, empatizo, me doy cuenta de todo lo que nos falta. Y por ejemplo, yo en el aula y a veces hasta con amigos, amigas, familiares, es como, ay, de todos modos no vas a cambiar nada. ¿Para qué te estresas? O sea, ¿Para qué te esfuerzas? así siempre ha sido. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué lo intentas? ¿No? Quédate así. Si nadie lo hubiera intentado, no tendrían el derecho al voto. Si Ajá. nadie lo hubiera intentado, no podrías vestirte. Si nadie no lo hubiera intentado, no tendrías derecho ni siquiera a hablar. Opinamos las mujeres gracias al feminismo. Sí. Porque hace más de 100 años atrás las mujeres no podían opinar. Era lo que decían los hombres y así era. Cállate. Entonces, gracias al feminismo, tú y yo podemos opinar. Entonces, volvemos al punto de que a los hombres les incomoda. Sí. Cuando una mujer se defiende, cuando una mujer argumenta, no. O sea, el último recurso que les queda es mujer, está loca, Ajá. es histérica. Histérica. Histriónica. Ahora, tú dijiste que los hombres, pero algo que también me gustaría puntualizar es cuando existe la propia división entre mujeres. Es decir, que a veces el feminismo se vuelve separatista y sumamente selectivo. ¿Tú qué consideras como mujer si se debería o no ser separatista el movimiento feminista? ¿Entre hombres y mujeres? ¿O entre mujeres? Entre mismas mujeres. Algo que yo siempre digo es, yo no te culpo por tu educación machista, porque es algo que nosotros no decidimos, ¿sí? Porque parece ser que cuando nacemos tenemos un instructivo. Entonces, estas son tus reglas, son tus normas, son tus estereotipos, y como es lo único que conocemos, pues nos quedamos con eso. Ni siquiera lo cuestionamos, simplemente es como, es que me dijeron que yo como mujer tengo que comportarme así, y tú como hombre te tienes que comportar así, y no lo cuestionamos. Yo creo que el problema podría surgir cuando estás escuchando otras versiones, te están ayudando o intentando ayudar a que veas ese tipo de aprendizajes que no son funcionales, que son hirientes, que son violentos, y aún así tú digas, esas mujeres no me representan. Ay, sí. ¿Sí? O sea, esas mujeres están locas, solamente usan el 8 de marzo como pretexto para poder salir a destrozar las calles, y es que son mis impuestos, y las cosas siempre han sido así, es que las mujeres nacimos para esto. Es que no nacimos, nos hicieron así, nos enseñaron así. Entonces cuando en este 8 de marzo hubo mujeres que me hacían el comentario de, bueno, yo de acuerdo en que salgan y se manifiesten, pero no las apoyo, porque solamente es una excusa para salir a destrozar las calles. Esto de mujeres, Sí. de mujeres que también ya son madres, algunas ya son madres, tienen hijas, tienen hijos, y que lo vean como, eso a mí no me representa y ustedes no van a lograr nada. Y digo, yo no tengo la respuesta de por qué, pero yo creo, pienso, y con lo que he investigado y me he empapado tanto de esta información, es que tiene que ver con el machismo. Volvemos a la cultura, ¿no? Machista. Porque algo que también, al menos yo siempre digo con todas las personas que hablo sobre este tema, es que el machismo no es exclusivo de los hombres. No solo los hombres son machistas, las mujeres también lo somos, pero porque crecimos en esta cultura. Sí. Entonces el hombre que diga que no es machista o la mujer que diga que no es machista, están equivocados, ¿no? Entonces hay que hacer una exploración más interna de por qué creo lo que creo y por qué actúo como actúo, porque no me lo he cuestionado.
¿Por qué las mujeres tienen que tener una doble jornada de trabajo? A lo mejor Sí. trabajan por fuera y llegan a casa y siguen trabajando en las labores domésticas. Entonces un hombre pues no, y no estoy diciendo que todos, porque luego dicen, es que usted dice que todos. Sí. Ajá, no todos, pero sí la mayoría. Entonces estamos hablando por esa mayoría, ¿no? O sea, el hombre llega y descansa. Sí. Pues una mujer tiene que llegar y a lo mejor hacer de comer, ayudarle a los hijos con la tarea, lavar y un montón de cosas. Entonces es una doble jornada laboral porque no hemos llegado a esta igualdad también como de actividades y de comportamientos y demás. Pero volviendo al punto, estas mujeres que no entienden, probablemente yo creo que empezaríamos por ahí, no entienden realmente cuál es el fin del movimiento feminista, creo que tendrían que ponerse a hacer una introspección de ellas mismas, porque por ejemplo, cuando yo le digo a mis alumnos, yo, la Magali de ahorita, no quiere ser mamá, y es como, ¿pero por qué? ¿Por qué no quiere ser mamá? Si se llama muy buena mamá y no sé qué. Y es como, ahorita no, tal vez en un futuro sí, pero ahorita no. Pero ahorita yo lo puedo decidir, yo puedo decidir no serlo, ¿sí? Uh-huh. Y ese privilegio no lo tuvo ni siquiera mi abuela. Yo creo que ni mi mamá tuvo el privilegio de poder decidir si quería ser o no mamá. Entonces yo les pregunto, y también a ustedes, mujeres, ¿realmente quieren ser mamás? ¿Quieren o aprendieron a que tienen que ser mamás? Luego me preguntan, ay, ¿cómo voy a aprender que quiero ser mamá? Entonces, ¿recuerdan en tu infancia cuáles eran tus juguetes? Cuando tenías una colección de 150 muñecos bebés y tenías carriolita y tenías biberones y tenías todo eso, desde ahí te enseñaron que cuando tú crecieras ibas a ser mamá. Ibas a ser mamá. Sí, como desde los juegos, ¿no? Nos van sí. aclimatando a lo que es nuestro futuro. Ajá, sí. Entonces, todas estas conductas son aprendidas, no es como que nacimos con el chip de así tiene que ser. Volvemos al punto, es que todo es aprendido. Sí. Y ojalá que las mujeres se dieran como esta oportunidad, porque al movimiento feminista pertenecen mujeres de todas las edades, desde niñas hasta mujeres ya de la tercera edad, mayores, y que a lo mejor estas mujeres, por ejemplo, de la tercera edad, que se han unido hace poquito a este movimiento, es porque se dieron la oportunidad de cuestionar. ¿Sí? Y de decir, yo no quiero que mis hijas, mis nietas, mis bisnietas sufran o vivan la vida que yo tuve. Que tengan elección, que decidan, si quieren ser mamás, que ellas lo decidan, si quieren ser profesionistas, que ellas lo decidan, si quieren ser amas de casa, que ellas lo decidan. Que lo puedan decidir. Y luego me dicen, ¿y qué pasa si una mujer sí se quiere quedar en su casa y quiere ser mamá y quiere quedarse a las labores domésticas? Es que de eso se trata. De que ella lo decida, que ella lo decida, sí. Porque, por ejemplo, si yo le pregunto a un grupo de 40 hombres, levante la mano, hombres adolescentes, levante la mano, ¿quién en un futuro quiere tener una familia donde la mujer se queda en casa y el hombre trabaja? Aproximadamente 17 hombres levantarían la mano. Estamos hablando de adolescentes. Un poco más de la mitad. ¿Sí? ¿Dijiste 40? 40, ajá, casi la mitad, casi. ¿no? Y yo les digo, o sea, bueno, les pregunto, o sea que tú ya estás decidiendo por una mujer que ni siquiera conoces. Tú ya estás dando por hecho que tu familia en un futuro va a ser así. Yo voy a trabajar como hombre y mi esposa, que no conozco, se va a quedar en la casa y vamos a tener hijos, ¿no? Entonces el feminismo es, déjame a mí decidirlo. Que si yo digo, no, sí, pues a mí me gusta quedarme en casa, me gustan las labores domésticas y que sea un acuerdo mutuo, adelante. Sí. Es que no estamos diciendo que es lo que hacemos las mujeres esté mal, no. Lo que está mal es que no nos dan la oportunidad de poder decidir. Sí, muy bien. Y ahora, ya hablamos de que el movimiento feminista a veces desgraciadamente puede ser separatista, pero creo que la única parte interesante de esto es que al final de cuentas sí están buscando entre todas, a pesar de que cada quien va por su causa, pues buscan que se les respete. Eso es lo bueno del movimiento feminista en general, porque somos mujeres y todas buscamos que se nos respete por igual.
cada quien tiene sus perspectivas, cada quien tiene sus propias luchas. Su lucha. Ajá. Desgraciadamente hay mujeres que van más acorde a las estructuras que les enseñaron y está bien, pero las invito y los invito a que se empiecen a cuestionar. Ahora vamos a hablar, el 8M es literalmente una lucha de mujeres y una conmemoración de la lucha que lleva años. ¿Qué es el 9M? Porque es un movimiento relativamente joven para México, no sé si en otras localidades tenga más tiempo, pero yo noté muchísimo desconocimiento porque pues Amagali sí hizo su protesta y ella literalmente dijo, independientemente si me descuentan o no, yo no voy porque es un día sin mujeres y es un día de que piensen qué pasa si yo no estoy. Pero me tocó en un salón algo muy interesante que sí faltaron muchos, pero las que yo tuve un salón con solo 6 alumnos y de esos 6, 5 eran mujeres. Y yo así de, chicas, ¿sí son conscientes que ustedes son las que no deberían de estar aquí? Pues sí, pero en mi casa no me dejaron. Y yo, es que 9M es eso, es no pedir permiso, no van a sentir lo que se siente que si un día yo no llego a casa. A clases, si un día desaparezco, si un día no estoy, ¿qué pasa con mi casa? Si yo soy la hermana que le tiene que tener servida la comida a mi hermano, porque mi mamá está trabajando o que le tiene que tener la comida servida a mi papá, ¿qué pasa? Y en cuanto se los expliqué, se quedaron así como de, órale, ya entendí. Y a final de cuentas es parte de la ignorancia todos estos movimientos, que los juzguemos sin saber, es porque no sabemos, porque desconocemos. Y digo, yo siento chido porque dije, fui un hombre que entendió un poquito más del movimiento y les pude explicar, pero lo triste es que se los expliqué a mujeres. Porque dije, quizás ellas son las que deberían tener más cercanía con esto. Sí. Porque los hombres lo vieron como su día, como de, ay, vamos a descantarlo, porque no van a venir varias maestras, a pesar de que tuvieran clases a mí me dejaron bailando. Pero, a final de cuentas, no se entendió por muchos y por muchas, desgraciadamente, cuál es la finalidad de este movimiento. Es hablar de todas esas mujeres que ya no están, que han desaparecido. Entonces, yo de verdad investigue desde dónde viene, pero también me gustaría, porque sé que hablar de esos temas a ti te puede. Para ti, ¿qué es el 9M? Ay, es que es un movimiento nuevo, ¿no? Aquí en México pues sería el 4º año que se lleva a cabo. Y volvemos al punto de que ¿quién entiende a los hombres? ¿No? O sea, el 8 de marzo se hace una protesta a nivel mundial. Entonces las mujeres salimos a las calles a pedir justicia, a que nos escuchen, a enseñarle al gobierno, a los hombres y a la sociedad en general dónde estamos fallando, dónde necesitamos que haya un cambio, y no les gusta, no les gusta a la sociedad la manifestación. Y luego el 8M se establece como el día que ninguna se mueve, que es una protesta completamente pacífica. Todo lo contrario. Ahora sí que, ¿cómo querían que luchara? Así, Ajá, y tampoco les gusta. O sea, también dicen de que, ay, es que nada más lo quieren utilizar para descansar, para no ir a trabajar, para no ir a la escuela. Entonces es como, tampoco les gusta, pues. No les gusta tampoco la protesta pacífica. Y al ser un movimiento tan nuevo, digo, yo no vuelvo al punto de que no culpo a las personas que ignoran del movimiento, en especial a las mujeres, porque es nuevo, pero que no entiendan cuál es el verdadero fin de esta protesta, es donde entra lo delicado, ¿no? Sí. Donde luego piensan que es un día de asueto, un día de descanso, un día que no se hace nada, un día que no se trabaja, un día que no se va a la escuela, un día que se paran labores porque las mujeres quieren descansar un día. Y lo escuché de un hombre que dijo, es que como el 8 de marzo fueron a la marcha y estaban cansadas, por eso se agarran el 9M para descansar. Y fue de, no es cierto, sí. De verdad es increíble hasta dónde puede llegar la ignorancia. Y me parece,
porque creo que, por ejemplo, también me tocó oír de unas alumnas de, no, profe, yo prefiero venir a la escuela, porque no sabemos su realidad, no sabemos si en casa sufre de violencia y en lugar de ella protestar desde casa, su lugar seguro es la escuela o la calle, literal, quizás. Entonces es empatizar, empatizar porque saber de por qué se inicia esta lucha, precisamente esa niña o esa mujer que dijo yo no me puedo quedar en casa porque me violentan, quizás esperemos que no, pero en un futuro sea la niña que desapareció simplemente porque sufrió demasiada violencia en casa. Y no hablo de desaparecer de que se fue se mudó de casa, no, desaparecer del planeta, volverse una literalmente con la tierra, literalmente. Sí, porque a alguien se le ocurrió, ¿no? Porque a alguien se le ocurrió simplemente. Sí. Y respecto al 9M, yo me topé también ya al siguiente día que vi a mis alumnas, que fue de, es que como no dijeron que era un comunicado oficial, pues por eso yo vine, ¿no? Y por ejemplo, el 8 de marzo que pues es la marcha y yo fui a la marcha, y luego el 10 ya de marzo que me presento a trabajar, las alumnas me dicen, es que yo vine el 8 porque me tenía que revisar la tarea. Entonces yo nada más vine para que me revisara y usted no vino. Y es como, pues de eso se trata, de que tú protestes porque no tienes que pedirle permiso a nadie, estás alzando la voz y estás utilizando un derecho además de expresarte, ¿no? Y que lo tenga como en esta perspectiva de es un día de descanso, qué chido, no van a ir las maestras, no, es que no estamos entendiendo cuál es el verdadero significado y finalidad de esta protesta. Entonces, todas estas mujeres que lamentablemente pasa más de lo que debería y que ya no están en su casa y que nunca pudieron volver a su casa, a ver a su familia, ir al trabajo, a hacer sus labores diarias, no tuvieron que pedir permiso. No, simplemente bye. No lo decidieron. O sea, es absurdo que yo diga, es que a ver si mi jefe me da permiso de faltar el 9. No tuvieron ni siquiera ni la oportunidad ni el derecho. Ajá, se los quitaron, se los arrebataron. Sí, de la nada, ¿no? Y, por ejemplo, yo le comentaba esto a uno de mis grupos. Digo yo que soy feminista. Radical. No radical, ¿ok? Porque luego dicen que yo soy muy radical, no es cierto. Eres muy ferviente creyente de tus ideas. Sí, pues defiendo lo que yo considero que es lo ideal y beneficioso tanto para mí como para las mujeres que están cerca de mí y para cualquier persona. Y de rebote efectivamente para cualquier persona, no sí. Para mujeres. Entonces, por ejemplo, yo el 8 de marzo sí me presenté en mi trabajo, pero yo llegué y le dije a mi jefe, vengo a avisarle que voy a ir a la marcha. Y mañana no me voy a presentar porque es 9 de marzo. Entonces tenemos una actividad el 9 de marzo, le dije, vengo a decirle que no voy a venir para que o lo resuelva o lo suspenda, porque yo no voy a ir. Entonces pues mi jefe también entiende sobre estas causas y fue de ok, no te preocupes, yo ahorita lo resuelvo. Y pues ya, ¿no? Ya lo resolvieron ellos de manera interna. Entonces cuando yo le digo a mis alumnas y alumnos y amigos y ahora a ustedes, yo no llegué pidiendo permiso. Jefe, ¿me deja ir a la marcha? No. Jefe, ¿me deja faltar mañana para protestarme pacíficamente? No. Solo fue, lo voy a hacer. No. Y a veces incomoda claro. que te salgas como de esa línea y regla la estructura de la norma. Ajá, de me tienes que pedir permiso. No. Porque soy tu jefe. Pero volvemos a lo mismo, es como decías, si un día no aparezco, no pedí permiso. Claro, o sea, es absurdo desde esa perspectiva. Pero muchas veces, pues no lo entendemos. Y lamentablemente digo, hay todos estos dichos que refuerzan nuestras conductas, ¿no? Sí. Como, es que nadie escarmienta en cabeza ajena. Es que no tengo que esperar a que me pase a mí. Sí.
O sea, si estoy viendo cuál es mi contexto, cuál es mi realidad de mujeres que ni siquiera conozco, pero me duele. Entonces, por empatía, yo me uno a su causa y me uno a su movimiento para que no me pase a mí, ojalá que nunca, que no le pase a mis mujeres cercanas y que no le pase a ninguna mujer en el mundo. ¿Por qué me tengo que esperar a que alguien cercana a mí sea víctima para poder accionar? Sí, o sea, no sé, no sé, sí me genera como, porque digo, no es posible que tengas que esperar a que realmente te pase algo malo, o que a alguien cercano le pase algo malo, como para que decir, sí pasa, ahora las entiendo. Es verdad, ¿no? Todo lo que escuché. Todo lo que decían, ahora entiendo por qué Sí. rompían, ahora entiendo. Ajá. Dices, no debería. Sí, y volviendo como a este punto del por qué destrozan todo, digo, yo siempre les pregunto, ¿de qué serías capaz si le hicieran algo a la Alguien mujer que quieres. más amas? Y dicen, no, pues sería capaz de todo. Exacto. Exacto. Bueno, de alguna manera les llega como a la reflexión. Bueno, como es un tema muy extenso, muy extenso, pero igual no sé si podemos ir como abordando como ya ciertas conclusiones para este capítulo. Yo creo que da para muchísimos Mucho más, pero hablando de las nuevas generaciones, ¿cómo podríamos involucrar a las nuevas generaciones como a que entiendan lo que es el feminismo? Tú como mujer y ahorita yo como hombre, ¿o quién empieza? Dale. Bien, hombres, machos alfa, vale. Jóvenes, hombres, mujeres, niñas, todos. Yo lo que les puedo decir es que el feminismo nos beneficia absolutamente a todos. A nosotros como hombres, ¿cuál es el beneficio que nos puede dar este movimiento? Es que al ser iguales ya no va a estar esta estructura machista en la que me dicen que yo tengo que ser el resiliente, yo tengo que ser el que no llora, yo tengo que ser el rudo, yo tengo que ser el que no se permite sentimientos débiles. Me va a dar la oportunidad de explorar mis emociones y que ya no tenga tanta ira que quizás tengo contenida porque no me han dejado explorar otras emociones más que el coraje. Pues te va a dar esa apertura. ¿Por qué? Porque ellas están luchando por la igualdad, y al tener igualdad me da a mí la oportunidad de tener la igualdad de expresar mis emociones, de expresar lo que traigo, y que así mi única herramienta no sea el ser violento, que mi única herramienta no sea, si tenemos un problema, callarme, no, que comunicarme así de, oye, me pasa esto, podemos hacer las cosas diferente, y no por eso ni eres menos hombre, no se te va a caer lo que tienes entre las piernas, no pasa nada. No pasa absolutamente nada, porque simplemente te estás dando la oportunidad de explorar toda la gama de emociones que como humanos tenemos. Entonces simplemente el movimiento feminista nos beneficia a todos, independientemente del género. ¿Por qué? Porque nos va a poner en igualdad de circunstancias en derecho, pero también en expresión. Sí, digo, obviamente son muchos más beneficios los que también le traería a los hombres. Pero para involucrar a las nuevas generaciones, yo también agregaría que se tiene que empezar desde la educación básica. Porque ahorita, por ejemplo, en esta ciudad en la que nosotros estamos, se está hablando de los temas, yo creo que con una importancia significativa en adolescentes. Pero para que podamos involucrar a las futuras generaciones o a las actuales generaciones, tendría que ser desde la infancia. Desde preescolar, primaria, que les hablaran de estos temas para que, como su cerebro todavía es muy flexible y todavía puede desaprender un poquito más rápido estas actitudes, que desde ahí se abordaran estos temas, que desde ahí se cuestionaran, que les enseñaran a cuestionarse y que les enseñen también a poder expresar cuando algo no está bien, ¿sí? Y a ti que eres adolescente o que eres joven o no importa si ya eres mayor, date la oportunidad de explorar un poquito más allá de lo que conoces. De verdad te vas a sorprender de todas las historias, de todas las anécdotas que mujeres que a lo mejor no conoces han vivido, han tenido que enfrentar,
Y si no te quieres ir como muy lejos, empieza por cuestionar a las personas A tu alrededor. que viven en tu casa. Sí, sí. Pregúntales. Hay muchas mujeres que sufren de violencia y nunca lo han externado. Entonces, escúchalas y cuestiónate tú cuántas veces has sufrido de violencia y cuántas veces has violentado a alguien. Desde esta normatividad de así son las cosas, entre comillas, que de eso que yo hago con normalidad no está bien. Entonces, involúcrense, dense la oportunidad de escuchar, de leer, de aprender y utilicen y beneficios que tenemos en la actualidad. Ojalá que en un futuro ya no tengamos que salir a protestar, ojalá que seamos escuchadas, ojalá que se tomen cartas en el asunto, pero es un trabajo de todos, sí. No solamente de un género. Sí. Sí. Pues no sé, algún comentario. Bueno, nada más rápidamente, algo que dijiste sobre los niños y las infancias. Sí es muy importante eso y que se rompan ciertos roles de género, ¿no? Desde la infancia. Desde la infancia, sí, que eres niño, no importa, también tú puedes hacer esto, eres niña, tú también puedes hacer esto, o sea, que se empiecen a romper los roles de género, eso va a ayudar muchísimo. Sí, ayudarles a reconocer, digo, súper rápido, ya nada más para cerrar, no sé si recuerdas a esta niña que escuchamos hace unos meses, que estábamos en una tienda, entra una niña como de unos 9, 10 años con su mamá. Sí. Y le dice la señora, entiende que no te puedo comprar esa mochila porque es de niño. Y la niña le grita, mamá, las mochilas no tienen género. Ay, sí, y era una niña chiquitita y dijimos, wow. Sí, de verdad, sí, quiero abrazarte, lo estás entendiendo. Sí, tan chiquita y entendiendo. Sí. Solo esperemos que las conductas de casa no le vayan de nuevo direccionando a la normatividad. Ajá. Pero sí se nos hizo muy interesante que alguien tan pequeñita, quiere decir que en la escuela o en algún lado les están hablando perfectamente de eso, y entonces volvemos a lo mismo, desde la educación básica se les tiene que hablar de ese tipo de situaciones para empezar a romper ciertas estructuras que no nos están llevando a nada. ¿Qué crees que nos llevaría como a la equidad de género? Creo que lo repetimos mucho, yo creo que la palabra para mí clave sería empatía. Apertura, empatía, voluntad. Voluntad, ay sí. Sí. Voluntad de aprender, voluntad de abrir los oídos y abrir el razonamiento para poder llegar a un nuevo conocimiento. Sí, y que entendamos cuál es la diferencia entre igualdad, equidad y radicalismo, ¿no? Lo que queremos ahorita, el primer paso, es la equidad. Ver qué te falta a ti como hombre, como mujer, en qué te puedo ayudar yo como sociedad, como gobierno, como por ley, para que luego en un futuro podamos ser iguales. No queremos superioridad, de verdad, queremos ser iguales y tener los mismos privilegios. Tanto que los hombres tengan a lo mejor los privilegios que tenemos las mujeres y viceversa. Sí, pues al final de cuentas, pues nos beneficia a todos que la gente se manifieste sobre lo que le incomoda, aunque eso incomode a muchos otros. Sí. Bueno, pues no nos queda más que agradecer por escucharnos. El movimiento feminista y hablar del feminismo da para hablar de muchísimas cosas, de muchísimas anécdotas, tanto personales como personas cercanas a nosotros. Pero pues para no ser tan largo esto, nada más quiero agradecer por escuchar y los invito a que se cuestionen, a que reflexionen y que quizás tengan una nueva visión de lo que es el feminismo, el 8M y el 9M. Muchas gracias por escucharnos, ojalá que esto sirva, impacte y que te cuestiones, ¿no? Tú también desde tu trinchera, dónde falla algo y qué puedes empezar a hacer tú para cambiarlo, y si podemos ayudarte y volvemos al punto de ser una red de apoyo, de verdad es que juntos vamos a lograr la diferencia. Entonces, este tema da para mucho. Sé que las dudas son interminables y para eso les volvemos a pedir que nos compartan sus comentarios, sus historias, de qué tema les gustaría que habláramos, y aquí pues lo abordaremos. Sí, recuerden que en todas las redes sociales estamos como Tequila Pareja, en YouTube, Spotify, Facebook y creo que me falta uno por ahí. Instagram. Ahí estamos, sobre todo en Instagram estamos publicando constantemente sobre qué temas les gustaría hablar y ahí nos pueden externar también situaciones o dudas. Y con mucho gusto sí los estamos
escuchando, si nos estamos leyendo, porque al final de cuentas esa es la forma en la que nosotros vamos viendo cuáles son las necesidades de la gente que está atrás del monitor, o frente al monitor más bien, cuáles son las necesidades y de qué temas le interesa que se hablen, y con mucho gusto, si está en nuestro dominio o si está entre las personas que conocemos y podemos traer invitados, con mucho gusto lo compartimos. Pues muchas gracias, mi nombre es Adrián Silva. Magali González. Y nos vemos en otro Tequila Palería.